¡pim!, grabando. Entonces vamos a continuar con la clase que habíamos comenzado a las 4 con nuestra tabla de contingencia. Acá tenemos nuestra tabla de contingencia, que es un cruce de dos variables cualitativas. Habíamos hecho pues todo el trabajo que teníamos desde el experimento, o sea, estamos hablando de que nuestro experimento era medir el programa que está matriculado versus el sexo. Hicimos una medición de 100 estudiantes, ¿sí? A esos 100 estudiantes teníamos 40 en administración, 40 de negocios internacionales y 19 de mercadeo. De eso tenemos adicional que hay 38 hombres y 62 mujeres. Y tenemos en esta parte el cruce, aquí tenemos un datico que no es, ¿sí? Aquí es 366. El cruce donde teníamos 21 hombres de administración, 20 mujeres de administración, 4 hombres de negocios internacionales, 36 mujeres de negocios internacionales, 13 hombres de mercadeo y 6 mujeres de mercadeo. O sea que nosotros tenemos una tabla de contingencia con un cruce de variables. Y estamos hablando aquí de un espacio muestral que está conformado precisamente por esos cruces que están, discúlpenme un segundito. Entonces, tenemos esos cruces, son nuestro espacio muestral. El tamaño son 100, pero ¿cuáles son estos? 21 hombres de administración, 20 mujeres, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, es que Kate no ha podido entrar. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Que no la quiere dejar ingresar, qué pesar. Le dice que, no sé qué le dice, tendrá que... Miremos qué nos está mostrando en la foto. Que introduzca la contraseña de la reunión. La contraseña es 221116. ¿Cierto? Ustedes entraron con esa. 221116. Listo. Vamos a mirar si logro entrar. Entonces, estamos mirando que tenemos adicional unos eventos. ¿Cuáles son los eventos? A, estudiar administración. N, estudiar negocios. M, estudiar mercadeo. H, ser hombre, y F, ser mujer. Entonces aquí ya nosotros vamos a mirar que de acuerdo a la teoría de probabilidades y a la teoría de conjuntos, nosotros podemos hacer diferentes cálculos de probabilidades. ¿Sí? Entonces, estamos mirando que la probabilidad de cada uno de estos eventos, o sea, la probabilidad de A, la probabilidad de N, la probabilidad de M, la probabilidad de H y la probabilidad de F, se convierten en probabilidades marginales. Es decir, nosotros calculamos la probabilidad de seleccionar a un estudiante y que estudie administración sin importar si es hombre o mujer. Lo mismo, nosotros calculamos la probabilidad de escoger un hombre sin importar si estudia administración, negocios o mercadeos. Es decir, que en ese orden de ideas nosotros estamos hablando de una variable, de una probabilidad, perdón, marginal. Qué pena con Katy, ustedes le cuentan que no puedo atenderla más porque estamos en clase, no sé qué problema puede tener porque ya todos ingresaron y ella le ingresa la clave y no puede entrar. Entonces, si alguien me ayuda, por favor, y le dice que la clase la vamos a montar a YouTube en un momento, la anterior ya está ahí montadita. Entonces, estas probabilidades se llaman marginales. Pero adicional, también nosotros podemos encontrar otras probabilidades que se llaman probabilidades conjuntas. ¿Cómo se calculan esas probabilidades conjuntas? Pues miren ustedes, nosotros tenemos aquí estas intersecciones, o sea, estamos hablando que estos 21 pertenecen tanto al evento H como al evento A. Por lo tanto, estamos hablando de una intersección. O sea, 21 hombres y que estudian administración. Por lo tanto, si yo voy a calcular esa probabilidad, entonces tengo que decir acá, ¿cuál es la probabilidad de que estudie administración y sea hombre? Entonces, voy a utilizar el concepto de probabilidad que es casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo que este concepto de probabilidad también se calcula simplemente aplicando la definición de probabilidad. Pero puede suceder que esa intersección sea cero, o sea, que dos eventos no tengan elementos en común. Ojo,
Lo que decíamos ahora, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que estudie administración y mercadeo? En la práctica es posible que eso ocurra, pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos nuestra tabla de contingencia, aquí no hay elementos comunes. O sea, no hay estudiantes que estén tanto en administración como en mercadeo. Por lo tanto, yo puedo afirmar que si dos eventos no tienen intersección, esos dos eventos son mutuamente excluyentes. O sea, estoy diciendo que no se pueden presentar al mismo tiempo. Por lo tanto, volvemos a la redundancia, son excluyentes. No tienen intersección, la probabilidad conjunta es 0. O sea, cuando calculamos la probabilidad que ocurran cualquiera de estas intersecciones, estamos diciendo que esa probabilidad es 0. Entonces, ya tenemos dos casos importantes de probabilidades que salen de una tabla de contingencia. ¿Cuál es la primera? O sea, estamos hablando de probabilidad marginal. Entonces, la probabilidad marginal en una tabla de contingencia es aquella donde se calcula la probabilidad de que ocurra un evento sin importar el resultado en los otros. Y cuando hablamos de probabilidad conjunta, estamos hablando de la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de que un resultado específico ocurra tanto en un evento como en otro. O sea, estamos hablando de que la intersección es la probabilidad de A intersectado B. Así se llama la probabilidad conjunta. ¿Y qué pasa? Que si esta probabilidad es 0, estamos diciendo que A y B son excluyentes, ¿sí? O sea, no tienen elementos en común, no pueden ocurrir al mismo tiempo. O sea, eso es lo que significa las probabilidades conjuntas, ¿sí? Entonces, estamos diciendo adicional que cuando nosotros vamos a calcular otra de las cosas que vimos en la teoría de conjuntos, se llamaba el complemento. Y si ustedes recuerdan, entonces yo decía que el complemento de A, sí, el complemento de A se denotaba con esta asterisco o A complemento. En otros textos también estamos diciendo que es A complemento, ¿sí? Todas estas cositas son así, son y significan lo mismo. Nosotros vamos a adoptar esta que es A, con este guioncito que es A complemento. Entonces, miren, nosotros sabemos que si yo cojo A más el complemento, me va a dar todo el espacio muestral, ¿verdad? O sea, si yo digo que voy a sumar los elementos de A más los elementos que no estén en A, me tienen que dar el espacio muestral. Pero miren, si yo meto esto en probabilidad, probabilidad de A más probabilidad de A complemento, esto me da la probabilidad de el espacio muestral, ¿sí o no? Pero ¿qué vimos adicional? Vimos adicional que esto es 1, o sea, es un axioma de probabilidad. La probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral es 1. O sea, que la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a 1. Pero a mí me interesa solamente este pedacito. Entonces, este que está sumando pasa acá a restar. Entonces, ¿cómo queda esta probabilidad? La voy a borrar de aquí y voy a colocar el complemento. O sea, estamos diciendo que el complemento, o sea, calcular la probabilidad del complemento, la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. ¿Eso qué quiere decir? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que seleccionemos un estudiante y no estudie mercadeo? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. Probabilidad de que al seleccionar un estudiante y calcular la probabilidad de que no estudie mercadeo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es? O sea, si nosotros lo miramos acá, estamos diciendo que me están preguntando la probabilidad de M complemento. Ustedes dirán, pues, profe, simplemente sumo los otros dos y calculo la probabilidad, pero si no tenemos 3 categorías, sino que tenemos 10, entonces vamos a sumar las otras 9
y vamos a calcular la probabilidad. No, es más fácil aplicar la ley del complemento. Entonces, miren ustedes, que ¿cómo queda esto? Entonces, estoy diciendo que la probabilidad de M complemento es 1 menos la probabilidad de M. O sea, que ¿a qué es igual la probabilidad del complemento? 1 menos, ¿cuál es la probabilidad de M? Casos favorables sobre casos posibles. 1 menos 19 sobre 100. O sea que ¿cuánto me da esto? La probabilidad de M complemento es igual. ¿Cuánto da 19 sobre 100? 0.19. O sea, esto es 1 menos 0.19. O sea que la probabilidad de M complemento es igual a 0.81. ¿Sí? O sea, la probabilidad de no estudiar mercadeo es 0.81. Es decir, la probabilidad de seleccionar un estudiante al azar y que ese estudiante no esté matriculado en mercadeo es de 0.81, es decir, está en cualquier otro programa menos en mercadeo. Entonces es así como nosotros vemos que cuando vamos a calcular probabilidades de variables cualitativas que están cruzadas en una tabla de contingencia, nosotros ¿qué tenemos que observar? Observamos que estas dos variables sean cualitativas. Ambas pueden ser nominales, una puede ser nominal y la otra ordinal, o ambas pueden ser ordinales. Lo importante es que sean cualitativas. ¿Qué va a suceder? Que yo de aquí puedo sacar varias probabilidades. Las más simples son la probabilidad marginal, que son todas aquellas que se calculan sin tener en cuenta lo que ocurre con una variable en el cruce de las otras. La probabilidad conjunta, que son aquellas que tenemos acá en el cruce de estas variables, y la probabilidad del complemento, que es la probabilidad de que un evento no ocurra, ¿sí? O sea, es lo que vimos acá. Pero adicional, nosotros también podemos calcular otras dos probabilidades. O sea, de una tabla de contingencia pueden salir otras dos probabilidades u otras dos opciones. Miren ustedes, una probabilidad, ahorita lo que ustedes preguntaron para que no se confundan, entonces yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante que estudie negocios internacionales o sea hombre? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa O? Quiere decir que puede tener un evento o el otro, pero no ambos, ¿sí? No necesariamente ambos. Estoy diciendo que cuando a mí me preguntan cuál es la probabilidad de seleccionar un hombre o que estudie negocios internacionales, sirve que el elemento seleccionado cumpla con al menos una de las dos. Es decir, yo selecciono una persona, es mujer, ¿me sirve? No sé. Si estudia negocios internacionales, sí me sirve. O sea, aquí dice que sea hombre o que estudie negocios. Ahora, selecciono una persona y estudia administración, ¿me sirve? No sé, tengo que mirar si es hombre. O sea, que estoy diciendo que cuando me hablan de o, significa que es la probabilidad de que ocurra una u otra, ¿sí? O sea, que estoy diciendo que esto se toma así. Esta es la probabilidad. Miren, de que estudie negocios internacionales es o estoy hablando de la unión, o que sea hombre. Entonces, en estadística o en las tablas de contingencia, esta expresión se denomina ley de la suma, ¿sí? Esta se denomina ley de la suma. O sea, la unión de dos eventos en términos de probabilidad es la ley de la suma. ¿Y a qué es igual esa ley de la suma? Pues miren ustedes, para nosotros poder calcular esta, estamos diciendo que la probabilidad de la suma, o sea, de A unido B, es igual a la suma de las marginales menos la conjunta. Entonces, miren ustedes, esto es las marginales, probabilidad de A más probabilidad de B, ¿sí o no? La suma de las marginales menos la conjunta, probabilidad de A intersectado B.
O sea, estoy diciendo que yo para poder calcular la probabilidad de una unión, simplemente tomo las dos marginales y le resto la conjunta, que es la que está aquí al centro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta? En nuestro caso, estamos diciendo que es la probabilidad de n unido h. ¿A qué es igual? A la probabilidad de n, ya se metió un grillo, más la probabilidad de h menos la probabilidad de n intersectado h. Vamos a mirar por qué se tiene que restar la intersección. Recordemos que cuando nosotros unimos los elementos, esos de la intersección están tanto en A como en B. O sea que si yo voy a hacer esa suma, solo los cuento una vez. Miremos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie negocios internacionales? Entonces, miren, es 40, ¿sí o no? 40 de 100. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces, miren acá, es 38 de 100. Miren, ¿qué pasó con estos 4? Que casualmente están ahí señalados. Estos 4 fueron sumados tanto en hombre como en negocios. O sea que los tengo que restar. Menos 4 sobre 100. Entonces, ¿esto es igual a qué? 40 más 38, la mayoría de las veces da 78. Menos 4 me da 74. O sea, esto es 74 sobre 100. O sea que esto es 0.74. ¿Qué es 0.74? Es la probabilidad de seleccionar un hombre o un estudiante de negocios internacionales. Entonces, miren que esa es la ley de la suma. Ustedes me van a hacer en 30 segundos me van a calcular esta probabilidad con ley de la suma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración o negocios internacionales? Entonces, calcúlenme, por favor, esa probabilidad en un minutico. Ustedes la... ¿Ya les dio? ¿Ya les dio? Vamos a hacerlo, ¿cierto? Entonces estamos diciendo seleccionar un hombre o un estudiante de negocios internacionales. Es decir, que vamos a calcular la probabilidad de seleccionar un hombre o un estudiante de negocios, un estudiante de administración o negocios internacionales. O sea que estamos diciendo que nos sirve una de las dos, ¿cierto? ¿Qué es una de las dos? Sí. Entonces, una de las dos es la siguiente. Entonces, la probabilidad de A
más la probabilidad de n menos la probabilidad de A intersectado n. Miren, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Estamos viendo que la probabilidad de A más la probabilidad de n más la probabilidad de A intersectado n, ¿qué sucede con esto? Que la probabilidad es 0, es decir, no es posible que nosotros tengamos esta intersección, ¿sí ven? No hay elementos en común entre A y N. Por lo tanto, la ley de la suma se reduce a estos dos. O sea, estoy diciendo que es la probabilidad de 41 sobre 100 más la probabilidad de 40 sobre 100. Entonces, esto quiere decir que me da 81 sobre 100. Lo que estabas haciendo ahorita, ¿verdad? Pero no es I, es O. Siempre es, la ley de la suma es que esté en uno o que esté en otro. Ahí es donde se cumplen este axioma. O sea, al final vamos a hacer todos los axiomas de probabilidad para que veamos todo lo que puede salir de una tabla de contingencia. Entonces, miren, ¿qué llevamos? Llevamos probabilidad marginal, probabilidad conjunta, llevamos probabilidad del complemento y ahora vamos a tener la probabilidad o la ley de la suma. Y vimos también que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando su probabilidad conjunta es igual a 0, es decir, no tienen intersección. Pero además, vamos a ver, solamente vamos a ver este último y ya son todos los axiomas o todo lo que podemos sacar de una tabla de contingencia. Miren ustedes, se llama la probabilidad condicional. Entonces, hablamos de probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir eso? Miren, quiere decir que ya se cumple una condición. Entonces, yo digo lo siguiente, lo voy a hacer despacito para que lo podamos entender más. Es fácil, pero para que entendamos el concepto. Yo les digo a ustedes, se selecciona un estudiante, ¿sí? Se selecciona un estudiante. Y es mujer, ¿sí? Y es mujer. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que estudie negocios internacionales? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que ya se cumplió algo. ¿Qué es lo que ya se cumplió? Pues que ya sabemos que ese estudiante es mujer. O sea, ya sabemos una condición. Ahora queremos saber, ya que esa señora es una estudiante, es mujer, ¿qué tan probable es que estudie negocios internacionales? Entonces, miren ustedes, eso se denomina o se llama probabilidad condicional. Entonces, es simplemente esto, miren, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B? Entonces, ¿por qué está conformada esa probabilidad condicional? Miren, está conformado por la intersección, o sea, esto es la probabilidad de A intersectado B, o sea, es su probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal de el que ya ocurrió. ¿Sí ven? Entonces, la probabilidad, acuérdense, esto no es sobre, esto es dado que. O sea, ¿qué fue lo que ya ocurrió? Lo que está después de la línea. O sea, ¿cuál es la probabilidad de A dado B? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo leeríamos esto que hay ahí en términos de probabilidad? Miren, estaríamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué fue lo que ya ocurrió? O sea, ¿qué es lo que yo ya sé? Que es mujer. O sea, que la F viene acá. ¿Sí? Ahora, yo ya sé que es mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie negocios internacionales? Entonces, ¿cómo hago esta probabilidad condicional? Pues simplemente digo que esto es la probabilidad de N intersectado F sobre la probabilidad de F. Entonces, lo vamos a hacer de dos maneras. Una manera larga y una manera corta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar. Esta es la probabilidad de N intersectado F. ¿A qué es igual? ¿Sí? Entonces, estamos diciendo,
Probabilidad conjunta, entonces vamos a hacerla aquí. ¿Cuál es la probabilidad conjunta? Aquí arribita. Entonces tenemos n intersectado f es 36 sobre 100. Sobre la probabilidad del que ya ocurrió, ¿cierto? La probabilidad del que ya ocurrió es que 62 sobre 100. ¿Sí o no? Entonces, esto es producto de extremos sobre producto de medios. Vamos a hacerlo despacio. 36% sobre 62%. ¿Qué ven ustedes aquí? Se va este y se va este. ¿Y qué me quedó? 36 sobre 62. ¿Qué es lo que quiero que vean ustedes aquí? Pues lo que quiero que vean ustedes aquí es lo siguiente, ¿sí? Es que nosotros hacemos una probabilidad conjunta, ya el tiempo sí vuela. Una probabilidad conjunta también lo podemos hacer, miren, casos favorables sobre casos posibles. ¿Qué es lo que yo ya sé? Lo que yo ya sé es que nosotros tenemos solo mujeres. ¿Por qué? Dice, se selecciona un estudiante y es mujer. Entonces, ¿qué pasó? Que ya mi espacio muestral no son 100 estudiantes. Mi espacio muestral son 62. ¿Por qué? Porque yo ya sé que son mujeres, o sea que puedo descartar los hombres, ¿sí o no? O sea que en el denominador va 62. Ahora estoy diciendo que de esas 62 solo me interesan las de negocios, o sea 36 sobre 62. Entonces por eso es que este aquí al final me da 36 sobre 62. O sea, yo puedo hacerlo de las dos formas. Entonces, en este resto de tiempo que hay acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los cálculos aquí. Vamos a hablar de, o sea, vamos a resumir de una tabla de contingencia todos, absolutamente todos los eventos que pueden, pues lo que hacemos de una tabla de contingencia. Primero debemos definir el experimento, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que medí? Eso es lo primero que tengo que hacer. Lo segundo que tengo que hacer es definir el espacio muestral S, ¿sí o no? Voy a mirar cuál es el espacio muestral S. Entonces defino cuál es el espacio muestral. Tercero, voy a definir los eventos. Y vamos a mirar entonces cuáles son los axiomas de probabilidad que vimos el día de hoy. Primero, siempre nosotros tenemos que tener claro que la probabilidad de que ocurra un evento A es casos favorables sobre casos posibles y que esta probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Se me había olvidado decir eso, yo que le iba a decir 1000 millones de veces. Probabilidad de que ocurra un evento A es un número entre 0 y 1. También tenemos que la probabilidad de A siempre es mayor o igual que 0, o sea que es un número positivo. Lo tercero que vemos, estas son las probabilidades, digamos, marginales. O sea, vimos una probabilidad marginal. Vimos adicional una probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de A intersectado B también es casos favorables sobre casos posibles. ¿Qué otro axioma vimos? Vimos otro axioma que es que la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral es 1. Vimos entonces, basado en ese axioma, que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A. Vimos adicional la ley de la suma, donde decimos que la probabilidad de A unido B es igual a ¿qué? A la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Pero ¿qué dijimos? Que si A y B son mutuamente excluyentes, o sea, esta expresión es probabilidad de A unido B, simplemente es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y por último, vimos la probabilidad condicional, que es la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección A intersectado B sobre la probabilidad marginal de quien ya ocurrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes vamos a mirar
Aquí en nuestras diapositivas, yo ya las subí a ustedes ¿cómo se llama esto? Ya se las subí al poli virtual. Voy a revisar enseguida para que ustedes tengan ahí, me voy a sentar ya un ratito, o sea, ya terminamos con nuestro tablerito. Entonces, vamos a mirar lo siguiente, que nosotros en un evento o en los eventos que tenemos, no me rayen por favor mis diapositivas. Nosotros tenemos acá, miren ustedes que acá tienen todo, que es la probabilidad conjunta, que es la probabilidad marginal. Miren que acá tenemos calculados todas estas probabilidades. Que no me rayen, porque me están rayando. Miren que tenemos también la probabilidad condicional, ¿sí? O sea, estamos acá, acuérdense que este guioncito es dado que. Entonces, miren que acá tenemos algunos ejercicios para realizar. Miren ustedes, tenemos el mismo espacio muestral que teníamos 9 elementos, tenemos el conjunto A que está conformado por 3 elementos, el conjunto B que está conformado por 5 elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular estas probabilidades. ¿Qué es probabilidad de A? Entonces, miren, la probabilidad de A es casos favorables que son 3 sobre casos posibles que son 9, ¿sí? Entonces, miren ustedes, da 3 de 9. ¿Cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B también aplica casos favorables sobre casos posibles. O sea, estamos diciendo casos favorables, ¿cuántos son en B? Son 5 de 9. ¿Listo? Ahí está la probabilidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la unión? Entonces recuerden, es todo esto, pero le tengo que restar estos dos, o sea, es la suma de A más la suma de B menos la intersección. Entonces, miren que acá tenemos, es la probabilidad de 6 sobre 9, ¿sí o no? O sea, porque teníamos que hacer esa resta, 3 más 5, 8, menos 2 me da 6. ¿Listo? Ahora, seguimos acá. Acá la probabilidad de la intersección, me faltó aquí la intersección, pero aquí la tenían ustedes, ¿cierto? La probabilidad de la intersección es 2 con 2 que están en la intersección de 9, que son todos los que tenemos ahí, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de A complemento? O sea, son todos los que no están en A sobre el, el total. Y de complemento es todos los que no están en B sobre el total. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué se sigue? Lo que se sigue es este. ¿Qué ven ustedes ahí? Estamos viendo que el conjunto A y el conjunto B son excluyentes. ¿Por qué? No tienen intersección. ¿Eso qué va a significar? Que la probabilidad de A intersectado B, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0. Entonces, miren, la probabilidad de A es 3 de 9. La probabilidad de B es 2 de 9, ¿sí? La probabilidad de A unido B es 5 de 9, ¿sí o no? La probabilidad de A intersectado B me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque no hay elementos en común. Y tenemos que la probabilidad de A complemento es 6 de 9, ¿sí o no? A complemento, si aquí hay 3, lo que no está en A son 6. Y la probabilidad de B complemento es 7 de 9. En este caso, ¿qué estamos viendo? Que B es un subconjunto de A. Entonces también podemos calcular estas probabilidades tal como lo estamos viendo acá, ¿sí? Probabilidad de A unido B, probabilidad de A complemento y probabilidad de B complemento. Entonces, acá tenemos para que ustedes realicen, se los dejo pues para que lo miren porque ya nos queda menos de un minuto. Entonces, miren que aquí estamos viendo que hay un espacio muestral de 1000 elementos, ¿sí? 469 son personas que tienen Facebook, son 467 YouTube, 64 Twitter. Entonces, ¿qué va a suceder? Que de esos 1000 personas, 697 participan activamente y 303 tienen una participación pasiva. Entonces, esto es una tabla de contingencia porque es un cruce de dos variables cualitativas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Empezar a calcular todas estas probabilidades que tenemos acá. ¿Sí? Aquí se las estoy dejando para que ustedes las observen. Voy a revisar si ya esto está en
en el polivirtual y les voy a subir ya sí el taller de probabilidades, porque ese taller de probabilidades se trata solamente de todo esto que tenemos acá. Ahí tenemos los ejemplos para que ustedes calculen todo lo que necesitan. Entonces nos vemos el próximo jueves si no tenemos problemas de conexión. Sí, ahí los tienen todos, todo lo que quieran mirar y terminamos, seguimos viendo lo que son sucesos independientes. Entonces, muchas gracias por haber asistido y ya les voy a subir esta clase también a YouTube para que puedan hacer los repasos. Nos vemos el jueves entonces, chicos. Chao. Preguntas, a ver qué me están diciendo. Bueno, con mucho gusto, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Lo mismo para ustedes. Feliz tarde.